Muy bien, bueno, empezamos con la grabación y la clase del día de la fecha. Bienvenidos entonces a todos los que están ahí mirando y observando la clase, seguramente las grabaciones del módulo 2 de la clase número 5. La propuesta que tengo para hoy en esta clase es continuar sobre la explicación de lo que es el sistema Functional HIT. Habíamos explicado la clase anterior que tuvimos junto a ustedes todo lo que eran los movimientos funcionales, las características, los beneficios de trabajar con movimientos funcionales dentro del sistema Functional HIT, pero nos había quedado esta parte de hablar sobre el HIT, ¿no? Que tiene que ver con el sistema que nosotros elegimos para llevar adelante este tipo de entrenamiento. Entonces, hoy estoy acá junto a ustedes para poder clarificar esa parte. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Realmente tenía muchas ganas de comenzar con la clase. También voy a intentar ser lo más claro posible. Va a ser una clase corta, pero con mucho contenido. ¿Sí? Igual, de todas maneras, como hicimos en la clase pasada, y seguramente en las otras clases lo habrán hecho los otros profesores, tanto Mario como Emiliano, de crear un foro para que ustedes tengan la posibilidad de que posteriormente a ver esta filmación o esta grabación, si necesitan preguntar algo, que no haya ningún problema y lo puedan hacer. No hay ningún drama. Bien, vamos a empezar entonces con la primera parte. Vamos a ir rapidito para comenzar. Vamos a ver cuáles son los objetivos que tengo para esta clase del día de hoy. El primer objetivo es poder analizar, digamos, comparativamente los conceptos de HIT según diferentes autores. De ahí se van a desprender, vamos a ver qué es un HIT, vamos a analizarlo desde el punto de vista de que es diferente a lo que es un entrenamiento tradicional, continuo, invariable. Vamos a ver qué significa, cuáles son las características de este tipo de entrenamiento, las intensidades, en qué frecuencia cardíaca, bueno, un montón de cosas que nos van a hacer comprender sobre lo que vamos a dar después nosotros en nuestra clase, ¿no? Teniendo en cuenta de que nuestro sistema Functional HIT es un sistema que es intervalado y que tiene un cierto tipo de características. La segunda parte es que podamos identificar juntos cuáles son las características principales de este tipo de entrenamiento, que son diferentes a otro tipo de entrenamiento, tienen una duración diferente, trabaja a una intensidad diferente. Bueno, es diferente a un entrenamiento tradicional, ¿sí? En cuanto a los bloques de trabajo, los bloques de descanso, las intensidades, los parámetros, las variables, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a situar, conociendo los parámetros y variables, en qué intensidad vamos a tener que trabajar dentro de la clase para con nuestros alumnos, y también conocer cuáles son los parámetros y variables también nos va a permitir poder mejorar en cuanto a la progresión y a una metodología clara y efectiva de cómo modificar las intensidades que sí son variables. Porque nos vamos a dar cuenta, cuando entremos a este punto, al tercero, de que hay maneras de poder trabajar las intensidades dentro de mis clases, por más que tengamos una estructura preestablecida, unos tiempos determinados de trabajo, hay algunas variables y parámetros que debemos conocer para tener las herramientas de poder trabajar después con nuestros alumnos de una manera progresiva, metodológica, pregonando siempre la seguridad de nuestra clase. ¿Mm? Bien, el siguiente punto va a ser poder enumerar brevemente algunos de los beneficios más importantes y conocer cuáles son las ventajas resultantes de este tipo de entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el HIIT. Las ventajas, vamos a ver que hay un montón de beneficios que se desprenden. La importancia de conocer los beneficios, ya que después nosotros vamos a ser los referentes que vamos a estar delante de nuestra clase. Recuerden que vamos a estar dentro de una clase masiva con mucha gente y ahí la persona referente delante de la clase sos vos, es decir que todas las preguntas van a ir dirigidas al profesor, al que está delante de la clase, y conocer los beneficios y las ventajas de trabajar el HIIT también es importante para saber cuál es mi aplicación
mi objetivo detrás de la clase y también poder acercar dudas posibles que tengan los alumnos en cuanto a si lo tienen que hacer o no, o si lo pueden hacer o no. Bien, dicho todo esto, entonces vamos a hacer un repaso de lo que fue, de lo que es el sistema Functional HIIT. Recordemos que era y es un sistema de entrenamiento intervalado, ¿sí?, que utiliza ejercicios funcionales, movimientos funcionales, que se van a implementar en gimnasios, en centros deportivos, que también habíamos dicho que es un formato que si queremos podemos utilizarlo de forma personalizada, pero que está hecho y armado para trabajar con mucha gente, una clase de fitness grupal que dura 45 minutos, que tiene una música editada que va a ir acorde a los tiempos de trabajo de HIIT y que trabaja por intervalos. ¿Ok? Todo esto teniendo en cuenta los objetivos de la clase, en trabajar, digamos, y en desarrollar principalmente lo que es la fuerza funcional, el desarrollo de las diferentes cualidades físicas, mejorando la eficacia, la eficiencia de los movimientos de nuestros alumnos, previniendo lesiones y además también logrando una transferencia a su vida cotidiana, laboral y deportiva. ¿Sí? Dicho todo esto, entonces le damos comienzo a la clase número 5 de este módulo 2 y nos metemos de lleno en lo que tenemos tema como hoy, ¿no?, que es el HIIT. Principalmente lo que es el HIIT significa High Intensity Interval Training, es decir, es un entrenamiento intervalado de alta intensidad lo que va a tener es una característica diferente a lo que es un trabajo completamente continuo, ¿sí? Va a tener bloques de trabajo de una determinada duración y bloques de trabajo que van a ser de recuperación, ¿sí?, entre pausas, entre micro y macro pausas. Vamos a analizar ahora de lleno, según diferentes autores, sobre lo que es un HIIT, ¿sí? Fíjense que tienen partes en negrita, que son con los conceptos y las definiciones que quiero que se queden para después dar una definición final nosotros, para darte una bien clara, para que te quede completamente claro lo que es, que es para mí lo más importante en este caso. Este autor nos dice que son breves explosiones de ejercicio intenso, ¿ok? Marca la duración inferior a 1 minuto. Luego otro de los autores habla de que es un tipo de esfuerzo compuesto por periodos frecuentes de trabajo intenso, seguido por periodos de recuperación menos intensos. Ok, quédate con eso, sigamos avanzando. En esta placa, y ya en una definición un poco más actual, nos dice que se caracteriza este tipo de entrenamiento por periodos relativamente breves, ¿sí?, que es lo mismo si te das cuenta de periodos cortos e intensos, que tienen que ser realizados a un esfuerzo máximo con una intensidad similar a la que va a provocar el consumo máximo de oxígeno. Y acá es algo importante, acá estamos hablando de la intensidad. Te estoy empezando a dar una clave y una pista de que este es un trabajo que va a tener como objetivo alcanzar un HIIT, es decir, alcanzar lo que es un... Disculpen que voy a poner en silencio mi teléfono. Ahí está, muy bien. Te decía entonces que acá la primera pista que nos da es que es un trabajo que va a tener como objetivos llegar a alcanzar un HIIT. Es decir, que para provocar el consumo máximo de oxígeno de tu alumno, obviamente que va a tener que trabajar a un nivel de intensidad de su frecuencia cardíaca que le haga llegar a su máximo consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, qué importante va a ser poder manejar las intensidades dentro de este trabajo. Y siempre, como lo dijimos en la primera clase, y yo se los comenté, nosotros vamos a tener objetivos de llegar a alcanzar un HIIT, ¿ok? Nos va a pasar en una clase grupal que algunos alumnos van a poder alcanzarlo y otros la realidad que no, pero eso va a depender del nivel de tu alumno. Digamos, lo que vos no podés no saber es cómo modificar las diferentes intensidades, ya sea por medio y a través de los movimientos realizados,
funcionales como así también de las estructuras de las clases predeterminadas, ¿sí? Siguiendo con la definición, una más actual todavía, dice que son ráfagas repetidas de ejercicio vigoroso con recuperación de baja intensidad. No sé si vos te vas dando cuenta, pero los diferentes autores en las diferentes épocas hablan de una misma cosa, pero con diferentes palabras, ¿sí? Ráfagas repetidas de ejercicio vigoroso, esfuerzo máximo, bueno, todas palabras claves que después vamos a recopilar para dar una definición final, ¿sí? Vamos con una definición más, donde este autor nos dice que son breves, el tipo de entrenamiento HIIT son breves intervalos de ejercicios a máxima intensidad, y encontramos una relación con la anterior, con la definición anterior, y que van a estar intercaladas por cortos periodos de descanso, de ejercicios de baja intensidad. ¿Okay? Ahí te di un montón de pistas de lo que es trabajar de forma intermitente y alta intensidad, pero vamos a darle una definición concreta a nosotros para que vaya quedando más claro. Bueno, acá hay una recopilación de todas las palabras claves que fuimos recolectando, de lo que es el HIIT, periodos relativamente breves de trabajo, está hablando de la duración, la intermitencia, es decir, que va a haber periodos de trabajo por periodos de recuperación, el esfuerzo, es decir, el carácter de esfuerzo que vamos a tener que manejar para alcanzar un HIIT, y que en el caso y en nuestro sistema va a tener que ser en la medida de lo posible y de acuerdo al nivel del alumno, con objetivos de alcanzar el máximo esfuerzo, que vamos a buscar el consumo máximo de oxígeno. Para eso es que vamos a tener que elevar la frecuencia cardíaca por arriba de un determinado porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima teórica de cada uno, que va a haber recuperaciones de baja intensidad, ¿ok? Que van a haber breves intervalos de ejercicios, que se va a trabajar a la máxima intensidad, esfuerzo máximo, encontramos otra parte igual, cortos periodos de descanso, ¿sí? Breves intervalos de ejercicio. Bueno, en definitiva, ejercicios de baja intensidad en la recuperación. En definitiva, todos los autores están hablando de lo mismo, de las características que tiene este trabajo intervalado de alta intensidad, y vamos a darle una definición concreta y final que va a ser la siguiente. El HIIT y nuestro trabajo intervalado, entonces va a consistir en fases de trabajo de alta intensidad y de corta duración que van a estar intercaladas con pausas incompletas, haciendo de esta manera, como bien lo dice Edgar, trabajar sobre los distintos sistemas de energía utilizados en las diferentes fases y los bloques de trabajo, ¿sí? Entonces, bloques cortos e intensos, ¿sí? De alta intensidad, de corta duración, intercaladas con pausas incompletas, que en realidad es totalmente diferente a lo que sería un sistema de trabajo continuo, donde estoy a una frecuencia cardíaca determinada, manteniendo el ritmo un determinado tiempo, ¿sí? Así que esa sería la definición de lo que es un HIIT. Y nuestro sistema va a trabajar con esto, es decir, va a trabajar con bloques de trabajo que vamos a intentar llegar a ser lo más intenso posible y de una corta duración por bloques de trabajo de recuperación con pausas incompletas. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de protocolos, acá volvemos a ver que la mayoría de los protocolos que están en las investigaciones y en los papers, lo más importante es que se trabajó también con series de ejercicios de intensidad muy elevada, que la mayoría de los protocolos se realizaron arriba de una bicicleta, una cinta ergométrica también, y que se trabajó siempre por arriba, ¿sí? Desde el 85% y a más del 90% del máximo consumo de oxígeno de la persona. Es decir, que los protocolos fueron realizados a una intensidad de la frecuencia cardíaca alta, ¿no? Por arriba del 85%. También con periodos de reposo, ejercicios de muy baja intensidad. Siguiendo con la placa, vamos a ver que
en cuanto a lo que es la duración de lo que tienen los hits, va a haber una clasificación según lo que dure cada uno de esos hits. Y vamos a ver que un hit va a durar, o puede durar, ya sea lo que es el bloque de trabajo y de recuperación, de entre 6 segundos a 4 minutos. Dentro de ese tiempo de... Hola Emi, ¿cómo estás? Ahí te acabo de ver. Dentro de esos tiempos de trabajo y de recuperación va a haber una clasificación de lo que va a ser este hit, ¿sí? Con lo cual a mí me va a poner en un lugar o en otro. Vas a ver que nuestro sistema de trabajo Functional Hit está dentro de una clasificación por su tiempo de duración, tanto en intervalos, tanto en trabajo, que también nos va a dar, digamos, una línea a seguir de cuál es la intensidad que tenemos que trabajar dentro de este sistema. En cuanto a la intensidad, generalmente involucra intensidades máximas. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de poblaciones. Tener en cuenta de que van a haber personas que van a poder llegar a trabajar a una intensidad máxima y otras personas no. Por eso me parece que lo más importante en este bloque es que vos, cuando entremos a ver los parámetros y la clasificación, que vos identifiques cuál va a ser la intensidad, cuáles son las intensidades que vos podés variar y las que no, para que tu clase tenga una metodología, una progresión y que sea segura para todos. Y en cuanto a lo que es la intensidad, en cuanto a lo que tiene que ver con la duración y el descanso de trabajo, los protocolos utilizaban diferentes puntos, es decir, utilizaban una relación que era 2-1, 1-1, 1-2, 1-4. Eso significa, por ejemplo, en el 2-1, que si trabajo 1 minuto de ejercicio intenso, de alta intensidad, descanso 30 segundos, por ejemplo. En el 1-1, un ejemplo sería trabajar 30 segundos y descansar 30. Es decir, los diferentes protocolos, obviamente que nuestro sistema va a estar dentro de algunas de estas intensidades, que después les voy a decir. Los protocolos manejaban las intensidades según los bloques de trabajo intenso por los bloques de recuperación. Es obvio pensar, si te lo pones a analizar, que trabajar, por ejemplo, 1-4 va a ser mucho menos intenso que trabajar 2-1, por ejemplo. Es decir, esto quiere decir, el 1-4 quiere decir que si trabajo 30 segundos, ¿sí?, a alta intensidad, voy a tener, digamos, 2 minutos para descansar, ¿ok? Entonces, esta era la relación que se encontraba en los diferentes papers, que también les subí como material complementario, pero es una referencia para que vos veas que las dos variables de la intensidad más importante tienen que ver con la intensidad del trabajo y con la duración del bloque de descanso también. Algunos de los ejemplos de los hits más populares que te traje para que veas es el Tabata, por ejemplo. Izumi Tabata en 1996 creó un protocolo que utilizó para patinadores profesionales, donde trabajó 20 segundos de alta intensidad por 10 de recuperación, por 8 series, obteniendo mejoras en lo que es la capacidad aeróbica y anaeróbica de estas personas entrenadas, frente a un trabajo continuo invariable que solo había tenido mejoras en la capacidad aeróbica nada más. Cabe resaltar que, por ejemplo, en este protocolo Tabata, Izumi Tabata trabajó al 170% del VO2 máximo de la persona para lograr este tipo de mejoras. O sea, trabajó una intensidad muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo al hit que vos te sitúes, vas a trabajar una intensidad u otra. Claramente, y te vuelvo a insistir, en nuestro sistema Functional Hit tenemos un montón de variables para poder modificar las intensidades y que todo el mundo pueda realizar este sistema de entrenamiento. Bueno, entremos entonces a una de las partes más importantes que me parece a mí que tiene que ver con las características principales de los tipos de hit. Vamos a ver que
Los hits van a estar clasificados según lo que dura, ¿sí? Van a ver que acá dice 240 segundos, 120 segundos, es decir, 4 minutos, 2 minutos. Si dura esa duración o ese intervalo, va a ser un long interval hit. Si dura entre 60 y 45, va a tener otro nombre, short interval hit. De 45 a 20 segundos, un sit. Y de 10 a 4 encontramos la última clasificación. Te voy a tirar una pista. Nuestro sistema Functional Hit va a estar enmarcado dentro de lo que es el sit. Es decir, va a estar dentro de la duración de entre 45 y 20 segundos. ¿Ok? Dentro de ese bloque, nosotros vamos a estar con nuestro sistema en cuanto a la duración de lo que va a ser el intervalo. Claramente quédate con eso, en las estructuras igual lo van a ver de una forma un poco más directa, pero sí tenés que saber que nuestro sistema Functional Hit está enmarcado dentro de lo que es un sit. Fíjate que abajo ya habla directamente sobre lo que es las intensidades y los intervalos. Y fíjate que según sea la duración del bloque de trabajo, tiene una cantidad de porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Es decir, si trabajo en un long interval hit, fíjate que abajo te indica que la intensidad de los intervalos deberían darse el 85 al 90% del VO2 máximo o de la frecuencia cardíaca. Entonces, y date cuenta de una cosa, cuanto menos la duración del bloque de trabajo intenso, fíjate que las intensidades suben, son más altas, ¿ok? O sea, ojo con pensar que si los bloques de trabajo son más cortos, son menos intensos porque duran menos, porque en este caso sería todo lo contrario, es decir, lo que buscamos nosotros es hacer una duración de intervalo más corta, vamos a buscar intensificarlo para que trabaje un determinado porcentaje, ¿sí? Fíjense que acá el SIT se trabaja a la máxima intensidad o del 160 al 180% del máximo consumo de oxígeno. Es decir que los objetivos de alcanzar un hit, que es lo que yo te vengo diciendo en tu clase, imagínatela en una clase donde hay mucha gente, tu objetivo va a ser que cada uno de tus alumnos en sus diferentes niveles, con el tiempo, con una progresión, logren alcanzar un hit, pero tiene que estar eso presente. O sea, vos tenés que saber que vas a dar una clase que tiene cuyo objetivo llegar a un hit y que tiene que trabajar a una intensidad alta. ¿Ok? Entonces, con más razón tiene que existir no solo una metodología de trabajo con los ejercicios, como vieron en clases pasadas de técnica, sino que también tengo que tener, digamos, muy presente cuáles son los parámetros para poder modificar esas intensidades, que eso es lo que voy a ir a hacer. Bien, fíjate también que según sea la característica que tengas en cuanto a la duración, en cuanto a la intensidad de lo que es un hit, también van a estar predeterminados de alguna manera cuáles son los números de intervalos, es decir, cuántas veces se repite esos bloques de trabajo por recuperación. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema de trabajo de Functional Hit de VibraMass está enmarcado dentro de estas características. Ustedes cuando logren ver la duración, las pausas y todo lo demás, van a ver que van a estar enmarcados dentro de lo que es un SIT, ¿sí? Con esas características que son las que deben ir para este tipo de entrenamiento. Porque es importante lo que yo te marco acá, de que nuestro sistema SIT va a trabajar a una intensidad alta y que tenemos que lograr encontrar la forma de intensificar nuestro trabajo de forma progresiva, porque fíjate en la siguiente placa que nos dice que las adaptaciones fisiológicas y bioquímicas se van a dar, es decir, están hablando de los beneficios y de la incidencia metabólica que va a tener en el cuerpo de tus alumnos, va a estar relacionada según la intensidad y la duración que tenga y los periodos de recuperación. O sea que eso es una parte súper importante para que vos puedas, para que tus alumnos puedan tener una mejora en el entrenamiento, ¿no? De todos los beneficios que vamos a hablar. Es decir, que eso es un trabajo que se tiene que trabajar a una intensidad alta, ¿sí? Para provocar en mayor o menor medida en las diferentes vías metabólicas. ¿Para qué? Porque si yo lo que hago es trabajar a una intensidad correcta y trabajo teniendo en cuenta los diferentes niveles
de todos mis alumnos con las progresiones de los ejercicios en la parte técnica, ya sean trabajos más fáciles o más difíciles, lo que voy a lograr en definitiva es trabajar en una clase, o sea, en el primer punto y principal de una clase, que es la seguridad de tu clase. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es trabajar con una clase segura, manteniendo una progresión de ejercicios, sabiendo que van a trabajar a una alta intensidad, sabiendo que voy a tener que manejar progresiones en este sistema porque van a haber en una clase diferentes niveles de alumnos, ya sea iniciales, intermedios, avanzados. Lo importante es tener una metodología dentro de este sistema, sabiendo que es de alta intensidad y que con objetivo de llegar al hit, con una progresión predeterminada y con objetivo de poder adaptar la clase para todos, ¿sí? O sea, yo tengo que lograr que todos mis alumnos terminen realizando esta clase, ¿ok? Para eso, y eso depende exclusivamente de vos como entrenador, porque vos vas a estar adelante de la clase y tenés que tener el suficiente criterio, tanto profesional como entrenador, adelante de una clase para poder manejar todos estos puntos, teniendo en cuenta lo que significa entrenar de forma intervalada con estos niveles de intensidad. Entonces la pregunta es, nosotros, como entrenadores, ¿de qué manera regulamos la intensidad en nuestras clases y cuáles son sus variables? Esta es una pregunta que te hago para que vos también te preguntes, porque ten en cuenta que cuando estés adelante de una clase no vas a poder hacer este ejercicio de reflexión, vas a tener que resolver de forma rápida, porque vas a tener una música que te va a ir marcando los tiempos de trabajo, porque te va a pasar que te vas a dar cuenta que tal vez a alguien le está saliendo perfecto el grupo de ejercicios que seleccionaste, ¿sí? Según el movimiento predominante, y te vas a dar cuenta que algunos no lo están haciendo bien y vas a tener que bajarle la intensidad, ¿sí? O vas a tener que bajar la intensidad porque te das cuenta que tenés un alumno que no llega a realizar la clase, porque te das cuenta que no va a llegar, y vas a tener otra persona que va a exigir mucho más de vos. O sea, todo eso. Entonces, ¿de qué manera regulamos la intensidad de nuestras clases y cuáles son las variables? Vamos a entrar puntualmente en eso. Hay 9 variables que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que me parece uno de los puntos más importantes, porque a mí lo que me interesa hoy en este bloque es que vos te lleves las formas en que podés variar la intensidad de tu clase. Son 9 variables. Vamos a ir hablando y viendo una por una para que me vayas siguiendo en lo que es el sistema. Primero y principal, la variable número 1 tiene que ver con la intensidad del trabajo, ¿sí? Es decir, ¿qué intensidad le voy a poner yo a ese bloque de trabajo intenso, corto? ¿Ok? ¿Qué intensidad le voy a poner yo? Esa es una variable que vos podés modificar. Es una variable que vos la podés modificar para poder adaptar lo que está haciendo tu alumno, ¿sí? Es la primera variable. Es decir, yo puedo a través de los niveles de ejercicios modificar las intensidades de trabajo, por ejemplo, más allá de estar pregonando la seguridad de la clase. Yo puedo, según el movimiento predominante que haya elegido o el bloque que esté de la clase, modificar agregando más velocidad o agregando más carga o agregando más inestabilidad, ¿sí? Vuelvo a repetir, según el movimiento predominante. O sea, tengo diferentes formas de ir modificando la intensidad. Si me doy cuenta de que hay alguno de mis alumnos dentro de la clase que no está llegando, o me doy cuenta de que no va a llegar. Porque muchas veces el alumno no se da cuenta y vos teniendo en cuenta y dándote cuenta del nivel que trae a tu clase, que de esta manera vos podés modificarlo. Después me voy a volver a charlar sobre esto porque lo voy a relacionar con el punto número 9. El segundo punto que tiene que ver con la variable de la intensidad es la duración del trabajo. Recordá que yo te dije en su momento, en las primeras clases, que nosotros trabajábamos con una estructura preestablecida dentro de nuestro sistema. Cuando te hablo de una estructura preestablecida, te estoy hablando de que nuestro sistema tiene una cantidad de duración de trabajo por una cantidad de pausa que ya está totalmente predeterminada. Es decir, es más, la música y las campanas musicales van a estar predeterminadas según el tiempo de trabajo y el tiempo de recuperación. O sea, eso es algo que vos no vas a poder modificar.
¿ok? Los tiempos de trabajo por los tiempos de recuperación, en este caso los bloques, es algo que no, una variable que no voy a poder modificar en este caso, ¿sí? Sí, la intensidad de lo que haga dentro de la duración de ese bloque. Eso sí voy a poder modificarlo. El tercer punto, que es una variable de modificación de la intensidad, es la duración de descanso entre los intervalos. O sea, no es lo mismo hacer un descanso sin hacer nada, no es lo mismo hacer un descanso caminando, y no es lo mismo hacer un descanso corriendo. Es decir, no es lo mismo hacer una pausa activa o una pausa totalmente incompleta, inactiva o en reposo, ¿sí? O sea, yo eso lo puedo manejar tranquilamente. Es decir, si yo en una clase tengo gente que está súper ahogada porque está comenzando, porque hace un montón que no hace actividad física, puedo manejar la intensidad. Le digo, ok, toma agua, simplemente hace eso. La otra persona, caminá o prepárate para lo que sigue. Es decir, eso yo puedo manejarlo dentro de mi clase. Generalmente lo que es el descanso tiene una duración que te permite poder pasar al siguiente ejercicio, ¿no? De lo que hayamos seleccionado. Pero bueno, es una variable que también a tener en cuenta que podemos llegar a modificar en el caso que lo necesitemos. Bueno, el punto número 5, que dice número de series, se refiere a la cantidad de bloques de trabajo y de descanso. Eso se repite una cantidad de veces y todo eso es una serie, ¿sí? De los bloques de trabajo. Entonces, los números de series también va a estar predeterminado. Vamos a tener una cantidad de bloques de trabajo por una cantidad de recuperación, vamos a tener pausas intermedias entre medio de serie y serie, y eso va a estar predeterminado también por los tiempos musicales, por el trabajo intervalado, y desde ese lugar no lo voy a poder modificar, ¿sí? Ya viene predeterminado. La duración de cada serie también, lo mismo. A ver, la duración de cada serie. No, esta es una variable que vamos a poder modificar. Es decir, ponerle que yo tengo X cantidad de trabajo por recuperación 5 veces y eso es una serie. La cantidad de veces que repito esas series sí se van a poder modificar, dependiendo del grupo. En nuestro sistema va a manejar de 4 a 6 series, es decir, que dependiendo, digamos, el nivel de cansancio o la clase, el nivel de los alumnos que yo tenga, esto lo voy a poder modificar, es decir, hacer más o menos pasadas de la cantidad de series. Eso sí es algo que puedo modificar. La duración del descanso entre series. Bueno, a ver, yo termino los bloques de trabajo y recuperación una cantidad de veces, eso es una serie. Entre que empiezo una nueva serie va a haber un descanso en ese caso. Nosotros tenemos con la música un tiempo predeterminado para ese cambio, para pasar a la siguiente serie. Pero te puede pasar de que no sé, tengas un grupo que, como te vuelvo a repetir, vos consideres que tenés un grupo que está muy cansado y que necesita descansar un poco más, con lo cual ese bloque de recuperación entre serie y serie, de última lo que haces es frenar la música y darle un tiempo más para que descanse. Eso no va a haber problema. Si bien está estipulado por la música y por un tiempo, puedo tranquilamente, frenar, esa parte de la música antes de empezar un nuevo bloque y una nueva serie, para que descansen un poco más, ¿sí? Para que se hidraten, para que descansen o para que de alguna manera bajen la frecuencia cardíaca y se preparen para lo que sigue, ¿sí? La intensidad de descanso entre las series también es algo que puedo modificar, o sea, porque puedo hacer que esa pausa sea incompleta, completa, puede ser que sea activa, inactiva, puede ser que lo hagan caminando, puede ser que se queden en el lugar, puede ser que los haga trotar. Es decir, esa parte que es la intensidad, es decir, el punto número 8, que es la intensidad de descanso entre series, también es un factor modificable en la intensidad de este sistema de trabajo Functional HIIT, que vos vas a poder modificar para ir manejando las intensidades. Bueno, y en el punto número 9, que tiene que ver con la modalidad de trabajo. Nuestro sistema se llama Functional HIIT porque los ejercicios que utilizamos nosotros son movimientos completamente funcionales, primero y principal.
con todos los beneficios que eso implica. No solo eso, sino que también tenemos ejercicios que manejan metodología. Ustedes en las clases anteriores de técnica vieron que hay ejercicios que pueden hacerse más fáciles y más difíciles. Es decir, que esto también es un factor de la intensidad, ¿ok? No es lo mismo si selecciono ejercicios recontra difíciles y complejos que ejercicios más básicos para personas que recién comienzan. O sea, el factor y el ejercicio que realice dentro de mi clase también va a ser una variable más de intensidad, ¿ok? Y esto va a estar relacionado con el punto número 1, que vuelvo, a la intensidad de trabajo. Ustedes recuerden que ustedes estuvieron viendo en las clases anteriores, en la clasificación de los movimientos predominantes, con el profesor Emiliano, vieron que estaban los movimientos predominantes de acondicionamiento, movimientos predominantes pliométricos, de fuerza, ¿sí? Y predominantes de core. Okay, según sea el movimiento predominante elegido, yo voy a poder modificar la intensidad de diferente manera. Por ejemplo, en un ejercicio de acondicionamiento, tal vez aumentar la velocidad de ejecución, ¿no?, de trabajo, o el número de repeticiones en el tiempo de trabajo, puede llegar a ser un aumento de la intensidad, por ejemplo. Sin embargo, eso no aplicaría, por ejemplo, en el caso del movimiento predominante de core, por ejemplo, el momento predominante de core. ¿Por qué? Porque no me interesa hacerlo más rápido o más lento. Eso no me cambiaría la intensidad de mi trabajo dentro de mi clase. Porque en realidad lo que necesito trabajar en movimiento funcional de trabajo del core es la estabilidad. Entonces tal vez, digamos, mejorar o trabajar con una superficie con desequilibrios, con trabajos propioceptivos, va a ser un aumento de la intensidad en este momento predominante de core, ¿sí? Y en un movimiento predominante de fuerza, donde podemos utilizar como elemento una barra y un disco, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma intensidad si trabajo con una sola barra a que si le agrego 5 kilos de cada lado o si le agrego 30 kilos de cada lado. Es decir, el factor que predomina en la intensidad acá va a ser la carga en el movimiento predominante de fuerza. ¿Se entiende? O sea, de acuerdo al momento predominante que esté en los grupos de ejercicios seleccionados dentro de este sistema Functional HIIT, voy a tener esas diferentes variables para poder trabajar para poder trabajar lo que es la intensidad del trabajo, ¿sí?, de acuerdo a la modalidad del trabajo elegido. ¿Ok? Entonces eso también es importante, ¿sí? Para mí es una de las variables más importantes que vos no podés desconocer. Por eso es importante que todas las partes prácticas que vos veas y que hayamos desarrollado dentro de esta capacitación online, que vos las puedas pasar por el cuerpo, porque es de la única manera en que vos vas a darte cuenta cómo incide la intensidad del trabajo, cuál es un ejercicio más fácil y más difícil, ¿ok? ¿Cuál es la intensidad, la variable de intensidad según el movimiento predominante que esté trabajando en ese momento de mi clase? ¿Ok? Eso es algo súper importante que vos tenés que manejar para poder rápidamente dentro de tu clase y modificar las intensidades para que yo pueda adaptar mi clase a cada uno de mis alumnos y a los diferentes niveles. Bien. La pregunta es, ¿cómo me puedo dar cuenta yo de la intensidad de mi alumno en clase, ¿no? O sea, de qué intensidad está poniendo mi alumno en clase sería la pregunta. O sea, medir la intensidad real. La realidad es que lo ideal sería que cada uno de nuestros alumnos tengan un polar, que nosotros podamos poder estar midiéndole la frecuencia cardíaca, estar midiendo la intensidad, pero la realidad es que eso no pasa en los gimnasios, ¿sí? La verdad que no. La verdad que nosotros tenemos que afilar nuestro ojo clínico como entrenadores para poder identificar cuando mi alumno está trabajando a una intensidad muy alta y modificar ya sea o la complejidad de los ejercicios
o las variables modificables dentro de lo que es el HIT, por ejemplo. ¿De qué manera me puedo dar cuenta? Sabemos que la parte del pole y la frecuencia cardíaca es muy probable que no suceda, pero me puedo dar cuenta por la sudoración, por medio y a través de la observación de cada uno de mis alumnos. La sudoración que tienen, el color de piel, ¿sí? Cómo ejecutan la técnica, teniendo en cuenta que una persona cuando está cansada es cuando deforma la técnica y es cuanto más presente tenemos que estar en la observación y en la recomendación técnica, debido a que una ejecución errada de la técnica, una alta intensidad es peligroso si nosotros no estamos monitoreando eso. También nos podemos dar cuenta si la persona puede hablar, no puede hablar, si está muy agitada, si el color de la piel, la sudoración, si está colorado, si está pálido porque en realidad está llegando al máximo. Todo esto son, digamos, factores que yo tengo que tener en cuenta dentro de mi clase para saber si tengo que modificar o no la intensidad de mi clase para que todos terminen realizándola, ¿ok? O sea, no es que doy el sistema y que cada uno lo haga, no es así, sino que tengo que estar, digamos, en un montón de cuestiones dentro del sistema para poder darme cuenta si yo tengo que modificar algo o seguir con la intensidad en la cual vengo trabajando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vean de una forma más gráfica, los parámetros del HIT, fíjate que el punto número 1 se refiere a la intensidad del bloque de trabajo, dijimos que es una variable modificable. El punto número 2, que es la duración del bloque de trabajo, dijimos que es una variable que no se va a poder modificar porque ya está preestablecida en la estructura de clase. Tenemos el punto número 3, que habla de la intensidad del bloque de descanso, y dijimos que eso sí es una variable que vamos a poder modificar en nuestro sistema de Functional HIT, en el caso de necesitarlo. El punto número 4 es la duración del bloque de descanso. Eso no se va a poder modificar porque ya está establecido en los tiempos musicales, en los tiempos de trabajo de HIT. El punto número 5 es la modalidad del ejercicio. Ese también es una intensidad modificable. ¿Y cómo lo modificamos? Según la complejidad del ejercicio, ¿sí? De los ejercicios, en este caso, de los movimientos funcionales. Eso sí lo podemos modificar, ¿sí? Dando metodologías, dando progresiones de trabajo, ¿ok? Según el movimiento predominante que esté llevando adelante en mi clase, ¿ok? Teniendo en cuenta de que pueden ser de acondicionamiento general, que pueden ser movimientos pliométricos, predominantes pliometría, de saltos, que pueden ser movimientos predominantes de fuerza o el momento predominante de core, de trabajo core para mejorar la transferencia de la técnica y de los movimientos funcionales. El punto número 6, acá está de una forma más gráfica y más clara a lo que me refería con el número de repeticiones, es decir, a los bloques de trabajo. Si vas a la pantalla vas a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de trabajo por 1, 2, 3, 4, 5 bloques de descanso. Eso es una serie, es un bloque, ¿sí? Entonces, ese número de repeticiones, que repito los bloques de trabajo y de intensidad, va a estar predeterminado también. Eso yo no lo voy a poder modificar. Dentro de mi clase hay una cantidad de bloques de trabajo donde se trabaja de forma intensa con objetivos de un HIT por otros bloques de descanso, ¿sí? Eso va a estar predeterminado. El punto número 7 es el número de series, es decir, el número de veces que repito los bloques de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces repito este bloque de trabajo? ¿4, 5, 6, 7, 8, 9 veces? Bueno, el número de series va a haber un margen para que lo podamos modificar. Es una intensidad modificable, ¿sí? Donde nosotros vamos a dar un parámetro, decir, bueno, podés hacer, por ejemplo, entre 4 y 6. Y eso el profe va a ver, de acuerdo al grupo y al nivel de intensidad, cuántos de esas vueltas va a dar. Pero es modificable también. El punto número 8 es la duración del descanso entre series, es decir, de que termino un bloque de trabajo y empiezo otro. Eso también es modificable, ¿sí? Pues dijimos que si bien tenemos una pista musical donde va a durar un determinado tiempo, si considero que es necesario
lo que voy a hacer es parar la pista musical para darle más tiempo de recuperación, para que tomen agua, para que descansen y para que bajen finalmente la frecuencia cardíaca. El punto número 9, la intensidad, también es un factor modificable. Fíjate y date cuenta todos los parámetros que tenés dentro de un HIIT, sumado a lo que es la metodología y la variabilidad de cada una de las técnicas que vamos a utilizar dentro de este sistema con una estructura preestablecida. Fíjate que tenés un montón de variables para poder adaptar vos la clase a tu alumno. Eso es súper importante que vos lo puedas ver, analizar, porque de esta manera te vas a asegurar el éxito del sistema, te vas a asegurar poder dar una clase completamente efectiva, clara, segura, y que cada uno pueda obtener, digamos, resultados y beneficios de acuerdo a cada nivel que traiga. ¿Sí? ¿De qué manera? Manejando las intensidades. Bien, la pregunta que yo tenía es, ¿por qué te parece que es importante conocer estos parámetros y variables en la aplicación de un HIIT? Bueno, claramente te fui tirando pistas del por qué, ¿no? Para tener una clase segura, para tener una clase que la puedan realizar todos, para poder adaptar, digamos, este tipo de entrenamiento a personas que todavía no estén preparadas, para poder manejar una progresión en tu clase, para que todos terminen con esa sensación de haber realizado la clase, contentos, felices, habiendo pasado un buen momento y haber realizado su máximo, que tal vez no fue el máximo que tenía la persona al lado, pero fue su máximo, y que pudo adaptarlo y que pudo terminarlo. Y principalmente, como yo siempre digo y pienso, esto es una cuestión personal desde lo profesional, que es para que vos en definitiva puedas poder adaptar tu clase a tus alumnos y que no tus alumnos se adapten a tu clase, ¿sí? O sea, principalmente para eso es importante conocer las variables de intensidad y de trabajo, para finalmente vos poder adaptar la clase a tus alumnos y no que tus alumnos tengan que adaptarse a tu clase, porque si fuese de esa manera y si vos no estuvieses preparado, habría un montón de personas que no podrían terminar la clase. Y es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que los diferentes públicos y poblaciones terminen realizando nuestro sistema de trabajo funcional HIIT. Y según nos dicen acá, lo dice este autor, es que la clave para la utilización segura de este tipo de entrenamiento HIIT está en la correcta modificación y control de la intensidad, que tiene que ir adaptada a las diferentes poblaciones. ¿Ves? Esto es lo que te vengo diciendo desde hace un largo rato, ¿sí? Que coincido completamente. O sea, ¿de qué manera lo vas a poder hacer? Bueno, haciendo esto. O sea, modificando correctamente y controlando la intensidad para que pueda ser adaptada a las diferentes poblaciones. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta en dónde lo vamos a aplicar nosotros, que no es un trabajo personalizado, sino es una clase grupal de salón, donde va a venir la señora que nunca hizo, el señor que viene hace años entrenando, y la persona que de repente vio luz entró y que se dio cuenta de que era un trabajo súper intenso. O sea, hay un montón de variables que te van a ir pasando en la clase. Entonces, si yo de antemano, antes de dar mi clase, no conozco las variables de modificación y de control de la intensidad, ya sea en la estructura preestablecida que te acabo de explicar, o ya sea en los niveles de dificultad, en la parte técnica, en los movimientos predominantes seleccionados, no voy a poder nunca adaptar mi clase. Y te vuelvo a insistir, cuando vos estés en la clase no vas a tener tiempo para reflexionar, vas a tener que resolver de forma inmediata, de acuerdo a lo que veas, a lo que percibas y a todos los factores que indiquen que esa persona necesita una adaptación a la clase y a su intensidad principalmente. Siempre adaptando la clase para que también sea desafiante para esa persona, porque ojo, tampoco puedo adaptar una clase para que la persona no haga nada y termine mi clase diciendo, bueno, esto era, al final no sentí nada, no trabajé nada. Tampoco, tengo que tener también ese hilo, ¿viste? Esa es una línea muy delgada donde das una modificación, una recomendación técnica, pero que siga el objetivo y el desafío está en que vos le des algo que siga desafiando a esa persona dentro de tu clase. Por eso es importante poder conocer y modificar correctamente la intensidad para adaptarla a todos.
según y siguiendo la misma progresión. Esto seguramente lo vieron también en los bloques de trabajo de técnica, siempre yendo de lo conocido a lo desconocido, despacio a lo rápido, si vamos a meter el factor velocidad de ejecución, de lo simple a lo complejo, de lo estable a lo inestable, de trabajar del peso corporal para agregar peso extra, de lo general siempre a lo específico, de la ejecución correcta al aumento de la velocidad, ¿sí? Y siempre de lo general a lo específico a agregar más intensidad y carga. Siempre manejando una progresión, siempre manejamos una progresión. Este tipo de trabajo intervalado de alta intensidad provoca respuestas y efectos en el cuerpo que están enumerados en este caso. Son, digamos, puntos más que nada fisiológicos que voy a nombrar. Seguramente van a profundizar algunas de estas cosas más en la parte de fisiología con Mario. El punto 1 va a haber con este tipo de trabajo incremento de la frecuencia cardíaca. Recuerden que trabajamos a un nivel o con objetivos de llegar a un nivel de la frecuencia cardíaca alta, por arriba del 85% de la frecuencia cardíaca. Este tipo de trabajo provoca una producción de ácido láctico en la sangre, incrementa la producción de catecolaminas, de la hormona de crecimiento, que favorece la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos. Hay una depresión de los fosfágenos musculares como el ATP-PC, que es uno de los sistemas energéticos. Incremento de la glucosa sanguínea en sangre y un descenso significativo de la reactivación parasimpática. ¿Para qué me sirve conocer esto? Porque toda esta reacción que provoca en el cuerpo va a generar todos estos beneficios que les voy a nombrar ahora. O sea que el efecto acumulativo resultante de un trabajo intervalado de alta intensidad va a provocar adaptaciones tanto a nivel cardiovascular central como a nivel periférico y de músculo esquelético. Veamos cuáles son. Va a haber principalmente una mejora de la función y la capacidad cardiovascular de nuestros alumnos, o sea que van a ganar capacidad aeróbica y también anaeróbica, ¿sí? Las dos, por este tipo de trabajo mejora, es decir, que va a tener más aire, va a poder resistir ante determinados ejercicios durante mucho más tiempo, y eso se va a ver impactado, digamos, en las actividades de la vida diaria que realice, laboral y deportiva inclusive, ¿sí? No solo a nivel rendimiento, sino a nivel, digamos, de la actividad de la vida cotidiana, de todos los días. Y esto se va a ver reflejado, es decir, la mejora de la capacidad cardiovascular aeróbica y anaeróbica por el incremento del consumo máximo de oxígeno que produce este tipo de entrenamiento. Y el VO2 máximo es la cantidad máxima de oxígeno que nosotros podemos absorber, transportar y consumir en un determinado tiempo ante un determinado ejercicio, ¿sí? También es conocido como el consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica. Eso se va a ver incrementado con este tipo de entrenamientos. A nivel periférico, como te dije, va a provocar adaptaciones que son funcionales y estructurales, va a mejorar el control glucémico, la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Vamos a ver más adelante en qué nos va en qué le va a poder servir esto a nuestros alumnos. Va a haber, claro, mejora la sensibilidad a la insulina entre un 19, dice acá, y un 58% en personas sanas, como diabéticos de tipo 2 y obesos, o sea, personas obesas que tienen problemas metabólicos y que hace tiempo que no hacen actividad física, se van a ver beneficiados con este sistema de entrenamiento. En primer lugar, el HIIT, entonces, en varios de los estudios se ha demostrado que es mejor trabajar de forma intervalada, por los beneficios que te voy a demostrar ahora, que trabajar de una forma continua. Es decir, no estoy diciendo que trabajar de forma continua invariable no sea algo que no le sirva a la persona y que va a tener un montón de mejoras. Lo que tiene que trabajar de forma intervalada, más intenso, con bloques de recuperación, va a tener iguales o mejores beneficios y lo vas a poder hacer en menor tiempo. Eso también es un beneficio muy importante y una ventaja. Bueno,
Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la forma física cardiorrespiratoria, por lo que te dije que es aumentando el consumo máximo de oxígeno, y reduce lo que es la grasa corporal. ¿Sí? Todos los estudios hablan del aumento de la oxidación del tejido graso. Eso es increíble, cómo este tipo de entrenamiento incide en la reducción y en la oxidación del tejido graso, ¿sí? Frente a otros tipos de entrenamientos. Bien. Ahí está. Muy bien. Sigamos, continuamos entonces. Bueno, no me estaría pasando. Ahí está. Muy bien. Bueno, la mejora de estos 3 puntos, que es mejorar la sensibilidad, la forma física y reducir la grasa corporal, lo que es importante conocer es que este sistema también trabaja sobre marcadores de salud, no solamente por una cuestión estética o una cuestión de rendimiento. Tengamos en cuenta de que el trabajo intervalado inicialmente fue creado para mejorar el rendimiento desde la parte deportiva, pero eso fue con el tiempo mutando hasta aplicarse en clases donde hay público general, ¿sí? Y el hecho de que provoque este tipo de mejoras, o sea, tiene una gran importancia en los marcadores de salud, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la insulina es clave ¿para qué? Para evitar diabetes de tipo 2 de los alumnos, o sea, o para mejorar el tratamiento de aquellos que lo tienen y tienen que proveerla de forma externa, ¿ok? Lo importante que es trabajar de forma intervalada y a esta intensidad también. También la forma física, o sea, tu forma, tu capacidad aeróbica, anaeróbica, tu forma física también es un indicador de la calidad de vida. El hecho de que vos realices una actividad que prevenga de padecer enfermedades, tanto como por ejemplo colesterol alto, LDL, HDL, ¿no? Que suba el HDL y que baje el LDL, ¿sí? Que es el colesterol bueno y el malo, que trabaje sobre pacientes que padecen algún tipo de diabetes, en este caso tipo 2, o que lo pueden llegar a padecer. O sea, personas que son obesas y que tienen un montón de problemas de hipertensión. Es decir, tiene un montón de aplicación en cuanto a los beneficios, comprobados científicamente. Es recontra importante. También la grasa corporal, como lo dice acá, recuerden que la obesidad es considerada una pandemia, ni siquiera una epidemia. O sea, es algo que aumenta exponencialmente cada vez más en todo el mundo. Entonces, tener y ofrecer un sistema que ataque de una forma directa y rápida sobre la degradación y la oxidación del tejido graso también va a tener incidencia sobre como un marcador de salud. Porque o sea, reducir el peso también reduce un montón de riesgo de enfermedades, de padecerlas, ¿no? En la sociedad en la cual vivimos, cada vez más obesa, con todos los problemas que deriva, digamos, la obesidad. Y también, digamos, este tipo de entrenamiento va a trabajar va a apuntar sobre las causas del síndrome metabólico, es decir, sobre los triglicéridos, colesterol, sobre la presión arterial alta, sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre la obesidad. Fíjate todas las aplicaciones que vos tenés para darle con este sistema que encima lo podés hacer de una manera que lo puedan realizar todos. O sea que modificando esas variables vas a poder hacer que todos tus alumnos tengan una mejora directa frente a este sistema de trabajo. Y en cuanto a lo que es la salud, en segundo lugar, como te lo dije recién, el HIIT es beneficioso para las diferentes poblaciones que tienen requerimientos especiales, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión arterial, síndrome metabólico, ¿sí? O sea, que es aplicable para la mejora de eso. O sea, cabe la aclaración, me parece que nunca está de más, siempre y cuando, obviamente, nosotros tengamos en cuenta de que esa persona está apta de realizar actividad física, ¿no? Que tiene la aptitud física necesaria y está avalado por un profesional médico de que pueda realizar una actividad física, ¿no? Esto yo no lo digo porque a mí me parece algo obvio, pero en cualquier actividad, no en esta actividad, en cualquier actividad es importante que
cada uno de tus alumnos presenten su certificado correspondiente y que está avalado por un médico que le permita realizar actividad física. Otras adaptaciones es el incremento del almacenamiento de glucógeno de reposo, mejora varios componentes de la presión arterial, que te lo dije también. Otra posible aplicación o utilidad va a ser la prevención de, como te lo dije, de patologías cardiometabólicas, como la hipertensión, enfermedades coronarias. Bueno, tiene un montón de aplicaciones que son tan amplias, son tan generales, que te vuelvo a insistir, si lo aplicamos de una manera correcta, progresiva, metodológicamente de una forma correcta, o sea, todos nuestros alumnos van a poder beneficiarse de este sistema. Pero principalmente, ¿cuáles son las ventajas del entrenamiento HIIT, por ejemplo? Más allá de todos los beneficios que te acabo de comentar. Algo súper importante en esta época del entrenamiento HIIT como ventaja. Primero, este tipo de entrenamiento requiere de menor volumen de tiempo. Es decir, siempre en todas las investigaciones o en los papers que les acabo de subir, van a ver que siempre se comparan con trabajos continuos, que son continuos, que no cambia la frecuencia cardíaca de trabajo, pero que están mucho más tiempo para conseguir resultados que este tipo de trabajos que son cortos, intensos y que tienen los mismos resultados. Es decir, requieren de menor volumen de tiempo. Primero y principal, la primera ventaja, consigue los mismos resultados y mejores resultados que un trabajo tradicional continuo sobre el rendimiento deportivo y la salud, por sobre todas las cosas. Se percibe como una clase más dinámica, menos aburrida, agradable, entretenida, ¿ok? Reduce la grasa corporal como ninguna otra actividad, ¿ok? O sea, estas son cosas re importantes, porque la persona hoy en día, en la época en la cual vivimos, no quiere estar 2 horas en un gimnasio, ¿ok? De hecho, la tendencia de las nuevas actividades es que sean cortas e intensas. Fíjate, analizalo de esa manera. Todas las actividades proliferantes, desde los entrenamientos funcionales de alta intensidad, desde el CrossFit al entrenamiento funcional, Functional Trainer, etcétera, 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 bueno, son entrenamientos de alta intensidad que duran poco tiempo. Nuestro sistema de entrenamiento Functional HIIT dura 45 minutos. Y no es por casualidad, es a propósito, ¿ok? Teniendo en cuenta que las personas quieren trabajar menos cantidad de tiempo, pero que a la vez tienen y quieren y te exigen conseguir resultados casi inmediatos, ¿ok? Y este tipo de entrenamiento se ajusta a esas variables. Y obviamente, menos aburrida, ¿por qué? Porque tenés diferentes ejercicios, diferentes materiales que utilizar en nuestro sistema Functional HIIT. Tenés diferentes variables de intensidad dentro de los mismos ejercicios. Es uno de los ejercicios comprobados científicamente que más reduce la grasa corporal, con todo lo que ello significa a nivel impacto de salud. Mirá si no es una ventaja trabajar con este sistema de trabajo. Como te dije, entonces requiere menor volumen de tiempo, consigue resultados similares a los mismos efectos, esto es lo mismo. Y esto es algo importante que no te dije, que hay un montón de estudios que señalan que la falta de tiempo es uno de los motivos principales que tienen las personas para abandonar o no realizar una actividad física. O sea, más a tu favor todavía, de tener una actividad que dure 45 minutos. O sea, porque si una de las excusas es la falta de tiempo para realizar la actividad física, vos con solo 45 minutos vas a poder mejorar todos los factores predeterminantes de salud, de rendimiento y de mejora en cada uno de tus alumnos y en las diferentes poblaciones que tengas. Mirá lo importante. Claro, lo que dice acá es que este método de entrenamiento, el HIIT, los beneficios, es en las variables de condición física saludable del individuo, puede convertirse en un aliado para captar y mantener la práctica físico-deportiva. Claro, que esto, lo que te está queriendo decir es esto. Es decir, al ser una actividad que dura poco tiempo, que es dinámica, variada, que tiene un montón de beneficios,
Esto es un factor que va a actuar como aliado para vos para poder captar gente, para que la gente se quede en tu clase, para que más gente realice actividad física. ¿Sí? Súper importante. Como te dije, también este tipo de clases son percibidas como sesiones menos aburridas, dinámicas, frente a un trabajo que es continuo, a una misma intensidad, sin ninguna variabilidad. Es más entretenido, más atractivo. ¿Ok? Este tipo de clase genera mucha adhesión de gente, por eso es una actividad física que es grupal, ¿sí? Para todos. Entonces, a ver cuánto es el tiempo que vamos. Ahí estamos. Muy bien, bueno, puntualmente, digamos, lo que me parecía más importante poder charlar con ustedes es que vos tengas en cuenta las variables que vos tenés para poder modificar la intensidad, ya sea desde la intensidad de trabajo, desde la metodología de los ejercicios, de entender que son bloques de trabajo por bloques de recuperación, de comprender que la ventaja que tiene de entrenar de esta manera es la posibilidad de ofrecer mayor y mejores beneficios a una persona en menor tiempo. También este sistema de trabajo te permite tener una variabilidad de ejercicios de manera tal de que la puedas adaptar para todos. Nuestro objetivo principal, como te repetí anteriormente, es que esta clase, vos como entrenador, la puedas aplicar a todos tus alumnos. ¿Okay? El desafío principal es que todo el mundo pueda realizar la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar nuestra clase a nuestros alumnos y no que los alumnos se adapten a nuestra clase. Repito esa frase, para mí es súper importante. ¿Sí? Porque yo creo que nosotros tenemos un momento importantísimo no solo para mejorar a nivel salud y estético a nuestros alumnos, sino que tal vez sea la posibilidad de hacer que la persona que asista a tu clase por primera vez se encuentre con una actividad placentera, desafiante, agradable, y que sin darte cuenta captes a esa persona y que esa persona, sin darse cuenta, comienza a mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Y este sistema de trabajo apunta desde ese lugar, desde encarar de una manera responsable el manejo de las intensidades, de encarar de una manera responsable y profesional, digamos, la forma en que damos la metodología de trabajo. Por eso te invito a que sigas practicando los ejercicios, te invito a que reflexiones todo esto que vimos hoy, te invito a que repases las variables de las intensidades una y otra vez para grabarlas, para tenerlas en cuenta, para saber principalmente cómo manejar la intensidad dentro de tu bloque de trabajo. Te invito a que todo esto lo tengas presente para hacer de tu clase algo entretenido, agradable, y para que principalmente tengamos un objetivo principal, ¿no? que para mí es uno de los más importantes frente a lo que es el trabajo de nuestro sistema funcional HIIT, que es el objetivo principal es que cada día más gente realice actividad física de una forma segura, efectiva y además divertida. ¿Ok? Ese es nuestro desafío con nuestro sistema de entrenamiento Functional HIIT. Bueno, vamos llegando al final de esta clase número 5. Espero haber sido claro con ustedes. Obviamente, como en todas las clases, se va a abrir un foro en el caso de que quieras preguntar algo en particular. Te invito a seguir capacitándote, te invito a la siguiente clase que seguramente van a tener con Mario, que van a hablar de fisiología. Y te invito a que sigamos mejorando nuestro profesionalismo y nuestro trabajo para con las personas y que nuestro objetivo principal detrás de nuestro sistema de trabajo sea que más gente realice actividad física de una manera segura, efectiva y divertida. ¿Ok? Así que bueno, les doy las gracias por haber estado ahí seguramente viendo la grabación. Un saludo grande para todos
y seguramente nos estamos viendo en la próxima clase para continuar con esta formación. Muchas gracias.